Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ¿usted es partidario de que haya crisis ministerial? No, 71,71%. Sí, 28,29%. Muy buenas noches. Estamos en plena Feria del Libro. Y uno de los volúmenes más solicitados es este, Desde el fondo del mar, de María Carolina Hoyos Turbay. Es la autora invitada por nosotros esta noche. La importancia del libro, María Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación. Yamit, muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Pues la importancia del libro es, yo cuando tenía 17 años, Pablo Escobar literalmente se metió a mi casa, cogió lo que más he querido en mi vida, a mi mamá, y después de 5 largos meses de esperarla, encontramos la muerte, la asesinó. Cuando yo la volví a ver, recién había muerto. Cuando yo la volví a ver ahí en ese hospital en Medellín, le juré que jamás iba a volver a reír, jamás, que no iba a volver a reír, porque sentía que no tenía ningún argumento, nada que me hiciera volver a ser feliz. Esta historia, Desde el fondo del mar, es la historia de cómo incumplirle el juramento a la persona que más uno quiere, porque he reído 1 y 1000 veces. En estos 28 años aprendí de manera intuitiva a través de unos pasos resolver mis problemas, y me empecé a dar cuenta, Yamit, que siempre que tengo un problema, siempre lo abordo de la misma manera. Y entonces, el año pasado, después de haber perdonado lo imperdonable, de haber visto a los ojos al único que queda vivo de los asesinos de mi madre, después de haber incumplido este juramento 1 y 1000 veces, porque he reído mucho, gracias a Dios, decidí ponerme a escribir, manos a la obra. Fue un proceso de catarsis difícil, cuando uno se ve su historia y sus dolores en unas hojas blancas, sin Photoshop, es doloroso. Traté de cerrar mi computador muchas veces, pero me di cuenta que tenía la necesidad, primero, de contar la historia desde las víctimas, la historia del narcotráfico, y segundo, de compartir desde mi imperfección unos pasos y un método, no para... yo no tengo mi vida resuelta. Lo que sí resolví es no detenerme nunca en el dolor, y eso fue lo que quise compartir. ¿Por qué se llama Desde el fondo del mar? Yo desde los 14 años buceo. Mi papá, unas vacaciones, dijo: María Carolina está ya en edad de irse para las rumbas en la playa, el licor, que conozca el licor, y para que eso no suceda, porque está aún muy joven, la voy a meter en curso de buceo, que yo sé que esos locos no pueden tomar ni trasnochar y tienen que madrugar. Así fue, empecé a bucear desde los 14 años. Mi papá cumplió su cometido, pero lo que nunca se imaginó es que yo estaba conociendo mi pasión en la vida. Y a través del buceo encontré que el buceo es como la vida. Las señales del buceo, como los buzos se comunican debajo del mar, y la filosofía del buceo tiene mucho que ver con la vida. Por eso hago un símil entre el buceo, las señales del buceo y cada uno de los pasos que yo siempre repito cada vez que viene un problema a mí y tengo que solucionarlo. Ahora, María Carolina, inmediatamente después de comerciales, háganos, por favor, un resumen de qué es lo que usted cuenta en el libro, en 1 minuto. Bien. En el comienzo de su historia, María Carolina, dice usted que después de conocer que Diana, su madre, había sido asesinada, dice: pensé que no iba a ser posible superar un dolor tan grande, pero es ahí, en esos momentos de enorme pérdida, donde comprendemos quiénes somos. Cuando, en ese momento, cuando yo supe que mi mamá había muerto, quedé como los buzos,
bajo de aire. Esta es la señal cuando uno está debajo del agua y le dice a su compañero que se ha quedado bajo de aire. No hay nada peor en el buceo que quedarse 30 metros bajo agua sin aire. Y mi plan de navegación fue tratar de subir a superficie y no morir en el intento. Me tocaron muchas cosas. Al principio me sentía que no iba a ser capaz, después me quedé anclada en el pasado. Por muchos años soñaba, Yamid, que mi mamá no había muerto, que era como una mala pesadilla. Después entendí que tenía que cortar inclusive con una pijama de mi mamá, que me acompañó por un tiempo después, porque dormía con ella. Y mi papá fue muy importante para cortar con ese pasado, para poder empezar a crear una estrategia para poder volver a sonreír. En mi libro cuento paso a paso lo que yo hice para poder entender que era posible vivir en medio de la imperfección, superando el dolor. Hoy en día me acuerdo de mi mamá todos los santos días de la vida, pero me acuerdo sin que me genere ese dolor que me hacía sentirme sin oxígeno. ¿Cuándo y por qué tomó usted, María Carolina, la decisión de escribir el libro? Yo comencé, en mi libro cuento cómo ha sido el proceso de empezar a volver a sonreír. Pero hace 2 años, Yamid, volví a sonreír con todas las fuerzas de mi alma. Y fue en unas vacaciones, mis hijos me dieron la mejor lección del mundo, que ahí la cuento, de cómo yo no había perdonado a los asesinos de mi madre con realmente, de verdad. Yo lo que había hecho era pasar la página, pero ahí queda un rencor y un dolor muy grande. Después de esas vacaciones, de algo que me sucede con mis hijos, me doy cuenta de eso, vuelvo a Colombia y cuando uno decreta las cosas, los astros se alinean. Dije, quiero ver al único vivo de los que quedan del secuestro y asesinato de mi madre. Tuve la posibilidad de encontrarme con un colega periodista, Juan Roberto Vargas, que había visto que había entrevistado a Popeye unos días anteriores. Le dije, quiero poder ver a Popeye y que me cuente cómo fueron los últimos momentos de mi mamá. Y así fue. Tuve la posibilidad de verlo. Él estuvo con mi mamá. Ellos la visitaron una vez en cautiverio a mi mamá, Pablo Escobar y él. Fue muy doloroso ver cómo me cuenta que Pablo Escobar, cuando supo que habían rescatado a mi mamá, estaba muy bravo porque sentía que le habían quitado la joya de la corona, pero cuando muere mi mamá celebra 3 días con prostitutas, drogas y alcohol. ¿Celebra Pablo Escobar la muerte de mi mamá? Eso me lo cuenta Popeye ese día. Y con todo y eso me daba cuenta que, sabiendo esa verdad dolorosa, pero liberadora probablemente, tenía que perdonar. Tenía que saldar esa cuenta para quedar sin vínculos. Es que cuando uno perdona, lo que uno hace es corta los vínculos con el otro. Yo tenía que poder vivir sin la sobra, sin el monstruo de Pablo Escobar a mi lado. Y después de eso, Yamid, he podido vivir tan ligera de equipaje, tan feliz, perdonando lo imperdonable, que por eso me puse en esta tarea de escribir el libro. María Carolina, muchas gracias A usted por haber aceptado la invitación. Yo no he leído el libro, no he tenido ocasión, pero hoy mismo lo haré. Tan lindo, gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes serían, como lo fue María Carolina, capaces de perdonar lo imperdonable? ¿Sí o no? El resultado de este sondeo será publicado el próximo lunes en esta emisión. Mil gracias. Feliz noche, gracias. Y ahora nuestra tradicional sección 1, 2, 3.